en esta nueva teleclínica. Esta tarde, pues, como siempre, a través de la Unidad de Políticas de Programas Sanitarios y la Oficina de Enfermedades No Transmisibles, vamos a dar paso a esta teleclínica, tamizajes en cánceres priorizados que hacer. Para ello, pues, vamos a tener al doctor Leandro Rodríguez, que es nuestro oncólogo clínico de la Oficina de Enfermedades No Transmisibles Cáncer, y tenemos también invitados especiales al doctor Mariano Castro, oncólogo clínico, y al doctor Jair López, pues residente también de oncología. Él es residente de oncología del Hospital Nacional Rosales, con quienes vamos a compartir esta tarde esta importante ponencia. Pedirles que si tienen preguntas las pueden hacer en su chat, ¿verdad? Y pues si hay oportunidad, pues también levantar la mano, ¿verdad? Pero para lo que vamos avanzando en la charla, por favor dejen sus preguntas o comentarios en el chat. Así que dejo con ustedes a los doctores, iniciando con el doctor Leandro Rodríguez. Gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto acompañarnos nuevamente. Vamos a dedicar la reunión de la tarde para darle continuidad a lo que corresponde a la atención integral del cáncer de pacientes con los cánceres priorizados en nuestro país. El- la relación para salvar vidas desde, si comparamos tratamiento de cáncer de manera integral, multidisciplinario, con todas las atenciones que damos desde los primeros a terceros niveles, terapia blanco, cirugías especializadas, exámenes avanzados, tiene una diferencia en la posibilidad de salvar vidas comparada con la prevención primaria de 1 a 8. ¿Qué quiere decir eso? Que en un equipo multidisciplinario podemos salvar una vida en lo que una atención primaria en salud, en una APS, evitar que la gente se enferme, puede salvar 8. Es más costo efectivo tener una atención primaria en salud fortalecida para mejorar el impacto en la sobrevida total de las personas. Para Globocan, la proyección 2022, eh, n- mm, la IARC nos nos extrapola los datos de casuística en cáncer en cuanto a incidencia y mortalidad. El Salvador tiene 8 cánceres priorizados, entre esos, pues, los que más afectan a los salvadoreños. Para hombres principalmente es próstata, para mujeres principalmente es mama y cervix. Si vemos las proyecciones de Globocan, las incidencias y las mortalidades, cervix tiene una, quizás de las mortalidades más altas, y es una enfermedad que es completamente prevenible y diagnosticable de la manera más tempranamente posible. Esta tarde no le vamos a dedicar a Cervix, ya Cervix es un apartado extra porque tiene muchas más intervenciones. Vamos a dedicarnos a hablar de los cánceres sólidos que pueden tener tamizaje, y uno que podría empezar a ver un tamizaje que nos puede ayudar. La siguiente, por favor. Gracias. Que el cáncer se considera ya como una enfermedad crónica. Sí, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y se está volviendo una epidemia. Hay demasiados factores de riesgo. Recordemos que hay dos tipos de factores de riesgo: los que son prevenibles y los que no son prevenibles. O los que podemos ser modificables y los que no pueden ser modificables. Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle, pero podemos deshabituar el tabaco. Pero genéticamente, el haber nacido con próstata no lo puedo quitar. Genéticamente, haber nacido con ovarios no lo podemos quitar. Pues genéticamente hay cosas que no podemos modificar. Si bien es cierto, hay cánceres que dan comunes a ambos géneros, pero también hay cánceres que son específicos de órganos que están distribuidos por grupo generacional. ¿Cuáles factores de riesgo podemos evitar? La siguiente, por favor, está bien. ¿Cuáles factores de riesgo podemos evitar y cuáles no? Eso es lo que tenemos que centrarnos para hacerlo, para pensar en los tamizajes. Eso es nuestro registro del cáncer en base a la población. Para hombres, próstata es el más frecuente, como lo podemos ver, el 13,52%. Le sigue estómago, cáncer colorectal. Leucemias y linfomas no son cánceres que podemos hacer estudios de detección temprana. No existe una forma de tamizaje. Recordemos que los tamizajes son todas las pruebas diagnósticas que usamos en personas que están expuestas al riesgo de enfermarse. ¿Sí?
Entonces, es muy difícil decir, mire, a una persona vamos a hacerle cada 3 meses un hemograma para detectar una leucemia. No tiene impacto. Todas las pruebas de tamizaje tienen que tener como impacto mejorar la sobrevida del paciente. Eso es lo que tiene impacto en una prueba de tamizaje. Sometemos a un paciente a un test, a una prueba, basado en factores de riesgo. Un paciente que no tiene ni signos ni síntomas de la enfermedad. Desde ahí vamos recapitulando el primer punto o el primer eje para los tamizajes. Vamos a someter a tamizajes a los pacientes que no tienen ni signos ni síntomas de enfermedad. Porque si ya agarramos un paciente de 70 años que tiene hematuria macroscópica, que tiene síntomas irritativos de la vía urinaria, que ha perdido 20 libras, que tiene una ruptura patológica en la columna lumbar, eso ya son signos de enfermedad avanzada en próstata, por ejemplo. Pero si agarramos un paciente de 50 años, que solo con el hecho de ser género masculino y tener 50 años, antecedentes familiares de cáncer de próstata, entonces ese paciente es el que sometemos a un tamizaje. En las mujeres, el más frecuentemente diagnosticado es cáncer de mama. De igual forma, el cáncer de mama, vamos a someter a tamizaje a las pacientes que no tienen masa palpable. El objetivo de una mamografía es encontrar masas no palpables. La siguiente, por favor. Casi el 35-40% de los cánceres pueden ser prevenibles y pueden ser diagnosticados de manera muy tempranamente posible. La siguiente, por favor. Esta iniciativa, en la PLCO, está muy prometedora para cáncer de próstata, pulmón, cervix y ovario, porque está queriendo determinar factores específicos de exámenes en pacientes sometidos al riesgo de enfermarse. Estos datos se van transcurrido en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, de las dos cosas más fuertes que tienen para próstata es estar midiendo el PSA y hacer tactos rectales en pacientes sin signos y síntomas de enfermedad y seguirlos en el tiempo a ver cuándo es que los pacientes se positivizan para el cáncer. Lo mismo para el cáncer de ovario. Hacen una ultra transvaginal endocavitaria y miden un CA 125. Entonces, esta es una iniciativa que en un par de años nos va a dar mucha información porque es de los estudios epidemiológicos más fuertes en cáncer. La siguiente, por favor. Esta es una forma de describir a los pacientes con su estado funcional. No esperemos a que un paciente llegue con un Karnofsky de 40%, con una enfermedad muy avanzada. La idea es someter a un paciente a tamizaje con un Karnofsky de 100% o un ECOG de 0. Esto es una forma de valorar al paciente. No esperemos a que un paciente esté crónicamente enfermo para pensar en un tamizaje. La siguiente, por favor. Bueno, comencemos. Doctor Jair, comenzamos con la. Vemos una serie de casos clínicos. Este es el primero, un paciente masculino con las iniciales de SLG, 65 años de edad, reside en Usulután y la primera evaluación por nosotros fue en la unidad de emergencia el 10 de junio de este año. El paciente consultó aproximadamente con 7 meses de evolución de pérdida de peso de forma involuntaria, aproximadamente 70 libras. 6 meses de tos seca que progresaba a tos con expectoración hialina y dolor torácico inespecífico, más 3 meses de disnea a los moderados esfuerzos que progresaba hasta los mínimos esfuerzos. Inicialmente la había consultado en el hospital de Sultán, donde había recibido manejo sintomático como una neumonía adquirida en la comunidad, recibiendo manejo ambulatorio. Un mes previo a consultar, la sintomatología se había exacerbado, por lo que había decidido consultar nuevamente. Como antecedentes, diabético tipo 2 manejado con medicamentos orales, ningún antecedente quirúrgico y algo de relevancia es el índice paquete año, que era de 20 paquete año. Trabajaba como agricultor, al examen físico, el compromiso principalmente a nivel respiratorio, crepitantes bilaterales. A nivel de laboratorio no había algo representativo, sin embargo, con la radiografía de tórax con la que se detectó el paciente fue esta, que era compatible con linfangitis carcinomatosa. Posteriormente se completó el estudio, el estadiaje con la tomografía, se realizó la fibrobroncoscopía y se logró documentar mediante la biopsia que era un adenocarcinoma de patrón papilar del lóbulo medio inferior derecho. Posterior a eso se estableció el tratamiento. Bueno, ahora hablando un poco en cuanto a la epidemiología, el cáncer es una de las principales causas de muerte y es una barrera importante para poder aumentar la esperanza de vida en todos los países. Es la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años
Y pues la creciente importante del cáncer es que es una de las principales causas de muerte y es por eso que se está posicionando a la par de las enfermedades coronarias y accidentes cerebrovasculares. Y podemos ver la distribución geográfica, podemos ver que alrededor de la mayoría de los países siempre los más comunes son pulmón, próstata, hígado, estómago, colorectal, mama, por mujeres, cervix, colorectal. Y podemos ver que, por ejemplo, en Estados Unidos para el año 2018 el cáncer de pulmón fue la segunda causa de casos nuevos y el que tuvo mayor mortalidad. Si podemos ver, de 234.000 casos que se diagnosticaron en el 2018, hubo 154.000 muertes. Entonces, esa es la importancia. El cigarrillo constituye el principal factor de riesgo, es responsable del 85% de la mortalidad por neoplasias pulmonares y hay alrededor de 300 sustancias que son inhaladas y 40 de esas son potencialmente carcinógenas. Y podemos ver que los factores de riesgo en el cáncer de pulmón principalmente es el tabaquismo, el radón, el asbesto, e incluso el tabaquismo pasivo también tiene su riesgo y la contaminación atmosférica. En cuanto a los programas que hay para tamizaje temprano, hay que darle principal importancia a los nódulos pulmonares. Y podemos ver que ahora se puede tener a través de inteligencia artificial estudio de los nódulos pulmonares. ¿Qué es lo importante de los nódulos? Pues el tamaño. Dependiendo del tamaño que tienen, vamos a ver qué es lo que va a continuar. Si son menores de 6 milímetros, no damos seguimiento. Si son de 6 a 8, pues hay que estarlos vigilando con un TAC. Y si son mayores de 8 milímetros, hay que a veces se les puede tomar una biopsia, aunque generalmente la biopsia la toman cuando mide 1 centímetro, o un PET-CT. Y bueno, que está un poco más detallado la conducta que se debe de tener a través de los nódulos pulmonares. Entonces, ¿de qué manera podemos detectar los nódulos pulmonares? Ahora contamos con software de inteligencia artificial que nos sirve para la detección temprana. Y aquí podemos ver, por ejemplo, en ese estudio hubo un grupo, lo dividen por edades, pero por ejemplo, para el grupo que tuvo entre 40 y 59 años, de 283.305 radiografías que se hicieron, lograron documentar 486 casos de cáncer. Esto es importante porque cuando se detectan en etapas tempranas pueden entrar incluso protocolos curativos y ya vimos que es la principal causa de muerte por cáncer. Es aquí la importancia de esto. Y bueno, así nos reporta el software de inteligencia artificial. Nos da que hay un nódulo, el nódulo se puede seguir con otros métodos de estudio, por ejemplo el PET o tomarle una biopsia por neumología. Lo detectamos temprano, se puede hacer cirugía, dar tratamiento y entrar a un protocolo curativo y evitar esas muertes por cáncer que son tan graves. Nosotros, cabe mencionar que ya contamos con software de inteligencia artificial en algunos hospitales de tercer nivel que nos da esta información. Bien importante la integración de la tecnología sanitaria, de la tecnología sanitaria, incluyendo la inteligencia artificial en los diagnósticos. Eh, no estamos suplantando la oportunidad de tener lectura de radiólogo en absoluto. Siempre el radiólogo va a ser necesario, pero un abordaje inicial, algo que tiene que ser objetivo, que nos compare el nódulo pulmonar. Está hablando de un paciente sin signos ni síntomas, un paciente que usted le llega a la consulta externa y le ven una radiografía, tiene grupo de etario de riesgo, antecedentes de riesgo como el tabaquismo, y como nos explicaba el doctor Mariano, pues nos detecta un nódulo que por tamaño puede ser sospechoso, se hace el algoritmo de diagnóstico. Es el primer paso, porque después de eso, no solo es quedarnos con el nodo, sino que pasa una evaluación multidisciplinaria, pues necesita una tomografía de alta resolución, necesita una evaluación por neumólogo, por cirujano de tórax. El siguiente paso es lo que tenemos que tener, no es que solo vamos a identificar el nódulo. Sí, el siguiente paso, a dónde tener que mandarlo, quiénes lo tienen que evaluar después, es lo que nos compete a nosotros en primer nivel. Lo detectamos y saber a dónde dirigirlo. Lo mismo vamos a hacer en próstata. La siguiente, por favor. En próstata vamos a pensar en un paciente que tenga los factores de riesgo. Si bien es cierto, el antecedente familiar es el que está más vinculado, padres o abuelos con cáncer de próstata me genera más riesgo como persona, como hombre, de tener un cáncer de próstata. Eh,
Usualmente la descendencia afroamericana también tiene un poco más de riesgo de tener cáncer de próstata, que probablemente en nuestra población no sea tan frecuentemente encontrarla, pero hay que estar muy pendiente de preguntar el componente genético. Si hubo papá o abuelo con un problema prostático, difícilmente vamos a poder saber si era maligno o no, a menos que hubo diagnóstico y el paciente nos diga, mire, mi papá tuvo un cáncer de próstata. Pero a ese grupo de personas, a ese grupo de hombres que tienen riesgo, vamos a dividirlo, igual que en todos los cánceres, riesgo estándar y riesgo incrementado. Entonces, nuestro objetivo en atención primaria en salud es que al riesgo estándar le ofrezcamos siempre un tamizaje, pero al riesgo incrementado tenemos que hacer una búsqueda más activa. Tenemos que preguntar esos factores de riesgo. Si bien es cierto, los pacientes con síntomas irritativos prostáticos de la vía urinaria baja, poliacuria, nicturia, hematuria, hemospermia, son más representativos para empezar una forma de detección temprana o de tamizaje en próstata. Recordemos que conceptualizamos al principio, si el paciente no tiene ni signos ni síntomas, solo tiene los factores de riesgo, va a ser tamizaje, someter una prueba diagnóstica a alguien solo con el riesgo de tener la enfermedad. Si el paciente ya tiene signos y síntomas de la enfermedad, estamos haciendo detección temprana. Entonces, conceptualicemos eso, pongamos a un paciente que vamos a hacer determinaciones en cuanto a edad. La pregunta uno sería, ¿desde cuántos años vamos a ofrecerle a un paciente hacerle un tamizaje con antígeno prostático? ¿A qué grupo de pacientes se lo vamos a hacer? ¿A qué grupo de pacientes le vamos a hacer el PSA? La segunda pregunta sería, ¿todos los pacientes necesitan tacto rectal para evaluar la próstata? Porque anatómicamente la mejor forma de evaluar la próstata es mediante un tacto rectal, anatómicamente hablando, ¿no? Y la pregunta 2.1, esa la hacemos nosotros. ¿Tengo la habilidad clínica para detectar una próstata sana o para discriminar una próstata sana de una próstata enferma? ¿Puedo discriminar una hiperplasia prostática de un nódulo sospechoso de malignidad en próstata? Porque eso es algo eso es un autoexamen. Podemos hacer un adecuado. Agarramos al grupo etario más de 40 con alto riesgo, por decirle algo, más de 40 años, que papá y abuelo tuvieron cáncer de próstata, él es tabaquista, él es etilista. Entonces, ese tiene más riesgo de cáncer de próstata que los demás pacientes. Podemos tener un paciente de 50 años sin ningún antecedente familiar, que no tiene ni signos ni síntomas y nos llegó a control de hipertensión arterial. Le podemos ofrecer un tamizaje de oportunidad y hacerle un PSA. Solo por el hecho de ser hombre y tener más de 50 años ya se gana hacer un PSA. Entonces, ¿qué hacemos? Le ofrecemos de un solo el tacto rectal a ese paciente o esperamos el resultado. Por eso es que vamos a ir pensando en qué más allá de los tamizajes. Si el paciente no tiene ni signos ni síntomas, factores de riesgo incrementado, hacemos un PSA y el PSA está normal, pues educamos al paciente y seguimos año con año repitiendo el examen. Si el PSA sube, tenemos que contestarnos la pregunta 2.1. ¿Tengo la capacidad clínica o la habilidad clínica de discriminar una próstata sana y una próstata enferma? Porque si en nuestro autoexamen, es decir, si nosotros consideramos que no vamos a poder discriminar una próstata sana y una próstata enferma, mejor le hacemos una referencia a un urólogo. Pues a los urólogos en los hospitales departamentales. De preferencia, los mandamos con un PSA. Hay algoritmos que nos recuerdan cuándo el PSA es más representativo que otros. NCCN nos da aquí una versión, les voy a dar un resumen rápido de cómo queda estandarizado a nivel nacional. El PSA vamos a considerarlo menor de 4 como negativo, mayor de 4 como posiblemente representativo. Vamos a discriminar hacer un tacto rectal. El tacto rectal, insisto, si tenemos el componente técnico de hacerlo, ofrézcanlo. Si no tenemos el componente técnico de hacerlo, pues tenemos dos opciones: o mejoramos nuestras habilidades clínicas o mejor lo derivamos con los compañeros de urología. Los colegas de urología pues nos ayudan clínicamente a discriminar eso. Ellos tienen muy buena habilidad porque lo que tenemos que diferenciar en este paciente es si el paciente se va a beneficiar de biopsia. En resumen, en próstata, grupo etario, 40 años con riesgo incrementado, 50 años con riesgo estándar, dejamos un PSA negativo, hacemos los tamizajes cada año. Estamos hablando de pacientes sin signos ni síntomas de enfermedad. PSA se vuelve arriba de 5, tenemos que mandarlo con colegas de urología para que hagan un examen clínico. Si yo tengo el componente técnico para hacerlo clínico, lo hago. Si la próstata me parece representativa, lo derivo siempre a urología para toma de una biopsia. El tamizaje termina con un paciente con un PSA representativo más una toma de biopsia.
Ahí termina el tamizaje, es lo que nos toca a primer nivel. Detectamos al paciente, certificamos riesgo estándar, PSA cada año. PSAs normales, una vez al año nada más los PSA de seguimiento. PSAs incrementados, evaluación clínica, contacto rectal o derivación a urología. Si el urólogo le parece representativa esa próstata o el PSA está alto y la próstata está negativa, el urólogo tiene que decir si lo pasa a biopsia. Eso ya no nos toca a nosotros en primer nivel, ya le toca al especialista. Si el PSA está alto y la próstata la siente normal, en la evaluación clínica el urólogo detecta, basado en factores de riesgo y características del paciente, pasar a la biopsia. Acordemos que la biopsia es transrectal, tiene riesgos. Se puede usar guiada por ultrasonografía. No es que la ultra no va a ser diagnóstico de cáncer de próstata, ojo. El tamizaje va a comenzar desde la detección de riesgo, toma del PSA, evaluación digital de la próstata y se complementa con una biopsia transrectal. Ese es el algoritmo que seguimos para cáncer de próstata. Insisto, pacientes que solo tienen factores de riesgo. Ya si el paciente no llega con signos y síntomas de la enfermedad, aunque sigamos el mismo orden, pues eso ya no es tamizaje, eso es detección temprana. La siguiente, por favor. Vamos con mama. La siguiente. Vaya, de mama, dos puntos quiero resaltar. El primero, la mamografía se diseñó como tamizaje o screening para detectar lesiones no palpables. Si nosotros vemos a una paciente de más de 40 años y le tocamos una lesión sospechosa con infiltración a la piel, con piel de naranja o ganglio palpable en axila ipsilateral, y la lesión mide 3 centímetros y vemos piel de naranja y un ganglio de 2 centímetros móvil en la axila, y la mandamos a una mamografía, no estamos haciendo tamizaje, estamos haciendo prueba diagnóstica. Esa ya se beneficia de biopsia. Tamizaje es que me llegó a la consulta una paciente 42 años, me llegó por un catarro común, por ejemplo, y en mi anamnesis resulta que ella tuvo menarquia temprana, que es una primigesta añosa, que no dio lactancia materna, que tiene un índice de masa corporal arriba de 30, que la tía materna tuvo cáncer de mama, que su abuela tuvo cáncer de mama, pero ella nunca se ha tocado nada en los pechos. Esa paciente es de tamizaje. La examinan, hacen su examen digital de la mama en su evaluación completa clínica, no encontraron nada, está bien, pero tiene factores de riesgo incrementados. Pero es que miren, no tocó nada en la mama ni en la axila, pero tiene muchos factores de riesgo. A esta paciente hay que mandarla a tamizaje. Hacemos el método de tamizaje por mamografía, que es nuestro estándar de método de tamizaje. Y nos vamos el siguiente paso, después de que tenemos el resultado, es ver la clasificación de BIRATS. El BIRATS va a ir desde BIRATS 0 hasta BIRATS 6. En mamografía, BIRATS 0 es cuando un tejido es muy denso, no es suficiente para diagnóstico. Eso hay que complementarlos con ultrasonografía. BIRATS 1, 2 y 3 son hallazgos que probablemente sean benignos. ¿Sí? Entonces, esos hay que seguirlos en el tiempo. Los BIRAT 1 y los BIRAT 2 se alejan las posibilidades de malignidad. Los BIRAT 3 hay que corroborar con estudios a corto tiempo, 3, 6 meses. BIRAT 4 son sospechosos de malignidad. Esos ya salen de la atención primaria en salud porque hay que derivarlos para una prueba de diagnóstico con estudio histológico. Eso ya no nos toca en primer nivel, tenemos que mandarlo. Y BIRAT 6 es cuando ya tuvo un cáncer la paciente y en el mismo seno vuelve a ser otra imagen sospechosa de malignidad. Ese es un BIRAT 6. Entonces, ¿dónde comienza acá la evaluación en primer nivel? Detectando riesgo de la paciente. Corte etario en edad, 40 años. Mire, pero es que fíjese que la paciente tiene 32 años, la meto tamizaje. Preguntémosle la anamnesis. Ya vamos a ver más adelante el score de Gail, que es cómo cambian las posibilidades de presentar un cáncer con 6 7 preguntas clínicas sin necesidad de estudios genéticos, porque ahora actualmente, en la actualidad en oncología, para nosotros todo son pruebas genéticas. Entonces, vamos a llegar a un punto donde se nos olvida que preguntar cuántos años fue su primera regla, cuándo fue su última regla, si hubieron familiares con cáncer de mama o no, pesar, tallar a las pacientes. Esas cosas son bien importantes desde el punto de vista epidemiológico. Puntualizando mama, corte de edad 40 años, menos de 40 años solo que tenga riesgo incrementado. Ojo,
Los estudios de tamizaje antes de los 40 años se prefiere la ultrasonografía por las características del tejido de la mama. Se prefiere ultra. ¿Puede dejar mamografía? Sí la puede dejar, pero corre riesgo que se la reporten como BRAF 0. Entonces tiene que estar consciente que si va a ser antes de 40 años una paciente con factores de riesgo incrementado, se va a beneficiar probablemente más de ultrasonografía. No quiero tocar otros métodos diagnósticos como la resonancia magnética porque son los que tienen que decir ya propiamente como algoritmo propiamente en la especialidad de mastología, gineco-onco, cirugía oncológica o oncomédica. Ahorita pensémonos o proyectémonos al primer nivel de atención. Entonces, corta edad, 40 años. Menos de 40 años, probablemente hay más beneficio de ultra que de mamografía. Vamos a someter a tamizaje a pacientes que tienen más factores de riesgo de desarrollar cáncer. Más de 40 años, ofrecemos la mamografía a todas las pacientes. Al BIRAT 0 hacemos ultrasonografía para corroborar el hallazgo. BIRAT 1, 2 y 3 son hallazgos probablemente benignos, los puedo seguir siguiendo. Solo recuerden que al BIRAT 3 hay que hacer un estudio de control en los siguientes 6 meses. BIRAT 4 ya no nos toca en primer nivel, lo tenemos que mandar a donde le puedan hacer un estudio histológico, ¿sí? Donde tengamos mastólogo. Los BIRAT 4 y 5. BIRAT 6 ya también necesita otro estudio histológico, ya lo tenemos que mandar, ya no es de primer nivel. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está el BIRRA 3, como le decía, que es probablemente benigno. Si le hacemos un corte, eh, un estudio control, 6 meses, por ejemplo. Pero tenemos que tener bien claro, en primer nivel, nunca olvidemos de tocar, fomentar el autoexamen de mama, el examen por el evaluador e indicar la mamografía, ¿verdad? Es importante porque si usted ya está tocando un nódulo de 4 centímetros en la mama, puede probablemente sea algo benigno, ¿verdad? Pero si ustedes ya están tocando un nódulo, ya tocan un ganglio, la prueba que están haciendo de diagnóstico ya no es de tamizaje, es de detección temprana, aunque sea el mismo algoritmo que seguimos. La siguiente, por favor. Este es el score de Gail, lo pueden hacer en línea. Esta es una de las calculadoras médicas disponibles, está gratis. Si se fijan, ponemos la edad del paciente, la edad de su primer periodo. Hizo un ejercicio, dame la siguiente, por favor, doctor López. Ahí ponemos el caso hipotético de una paciente de 45 años, que su primer periodo menstrual fue entre los 7 y los 11 años, una menarquia temprana. La siguiente, por favor, doctor López. Ponemos que su primer bebé lo estuvo más de los 30 años, a una primigestañosa. La siguiente, por favor. No tiene ningún familiar de primer grado con cáncer y no se ha hecho ninguna biopsia previa. La siguiente, por favor. Es hispánica porque es de Salvador en este caso hipotético. Y miren cómo cambia las posibilidades solo con poner 3 factores de riesgo: menarca temprana, primigestañosa y su edad. De tener las posibilidades de 0,9% de desarrollar cáncer de riesgo, miren cómo se nos incrementa. Y si a eso podemos ir jugando con los datos, ¿no? Le podemos poner que sí hubo familiar con cáncer. Claro, eso hay que hacerlo con cada paciente. Pero podemos llegar a tener hasta un 20% de posibilidades, dependiendo que pongamos en los resultados de cada paciente, de riesgo de hacer cáncer en los siguientes 5 años. Algo tan sencillo como hacer 5 preguntas que una anamnesis la podemos hacer, nos ayuda a discriminar quién se va a beneficiar más de una mamografía. Si tengo 2 pacientes que urgen la mamografía, tenemos una con riesgo estándar y tenemos una con riesgo incrementado, las dos se benefician de mamografía, pero el riesgo incrementado va a ser prioridad nuestra. La siguiente, por favor. La siguiente solo es porque quería mostrarles algo. Eh, Teóricamente ahora podemos hacer un pedigrí para ver la incidencia, bueno, con la descendencia. A mí me encantaría que todos les pudiéramos hacer un BCRA, que todos les pudiéramos hacer un test genético para detectar un MyRisk, para detectar cáncer de próstata, ver mutaciones específicas o pérdidas de oncogenes, pero cosas tan sencillas como un pedigrí, cosas sencillas como un score de Gail, cuando no tenemos los métodos sofisticados en primer nivel, esto va a ser algo más sencillo para nosotros para discriminar quién va a tener más beneficio o quién va a tener que ser, tener que seguirlo más corto en el tiempo. La siguiente, por favor. Continuemos.
El segundo caso clínico que traemos es en cuanto a cáncer de colon. Es un paciente masculino de 50 años de edad con las iniciales JRME. El paciente fue evaluado en marzo del año, de este año, pues. Inicialmente el consulta por el dolor, aproximadamente un año de evolución de presentar dolor abdominal generalizado tipo cólico de moderada intensidad, se acompañaba de pérdida de peso no intencional de aproximadamente 50 libras, fiebre sin predominio de horario y un mes previo a consultar presentaba alteración del patrón defecatorio con predominio de estreñimiento. Empezó a consultar de forma particular hasta que fue referido a la consulta externa. Como antecedentes personales de relevancia, era tabaquista, una cajetilla al día, había suspendido 10 años antes, un tipo de 10, no era etilista y no había antecedentes familiares contributorios. Se realizó el estadiaje con tomografía y con la colonoscopía y se detectó una tumoración obstructiva de colon sigmoide avanzada de aspecto maligno, que posteriormente confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma bien diferenciado de la mucosa del colon sigmoides. Bueno, ahora con la parte del cáncer del colon, hay que tomar en cuenta que hay ciertas condiciones que generan un riesgo, como los pólipos. Los pólipos, que son lesiones que crecen en la pared del colon, tienen muchas formas y estos tienden a elevar el riesgo del cáncer. Entonces tenemos el screening para el cáncer colorectal. Esos son los grupos que no tienen riesgo y esos son los grupos de riesgo: historia personal, hay adenomas, antecedentes de cáncer colorectal, enfermedades ulcerativas, historia familiar, hay síndromes de poliposis, hay ciertas mutaciones que están asociadas con las poliposis. Hay síndromes como el Peutz-Jeghers, la poliposis juvenil, el síndrome de Linfraumeni, y todos esos son los que tienen un riesgo aumentado de poder desarrollar el cáncer colorectal. Entonces, bueno, ¿qué pruebas tenemos de screening? Tenemos la colonoscopía, la sigmoidoscopía, el TAC con colonoscopía, tenemos el test de Guadagnino, tenemos la inmunohistoquímica fetal y los test de DNA. Entonces, bueno, aquí podemos ver la sensibilidad que tiene. Por ejemplo, el gold standard para el cáncer colorectal sigue siendo la colonoscopía, con un 94%, pero no a todos los pacientes les vamos a entrar colonoscopía, ¿no? Entonces, hay que buscar en nuestro medio qué es lo que es más factible. Nosotros disponemos bastante del test de Coccaiolato. Eso está, creo que en todas las unidades de salud, con una sensibilidad de entre el 50 al 75%. Detectamos entonces pacientes con riesgo de desarrollar cáncer de colon y con esto le tomamos un test de Coccaiolato, el test está positivo, entonces ya es indicación de colonoscopía. Y bueno, esto es para probar que, por ejemplo, un estudio más desarrollado como la histoquímica fecal versus el test de Coccaiolato, realmente sí hubo una superioridad, pero no es tan significativa. Por ende, el test de Coccaiolato sigue siendo quizás la manera más factible en países como los nuestros, donde no tenemos acceso a a todas estas pruebas. Y la colonoscopía es el estudio que supera en tamizaje y aparte de eso nos da la posibilidad de tomar una biopsia. El DNA, podemos evitar una colonoscopía, pero es igual, son pruebas caras, no las tenemos. Y sigue siendo la colonoscopía el estándar. Entonces tenemos acá, por ejemplo, ¿con qué frecuencia vamos a tomar la colonoscopía? Hacemos el cribado de cáncer colorectal y, por ejemplo, si tenemos 1 o 2 adenomas, hay que repetirla cada entre 7 y 10 años. Si hay 1 o 2 pólipos, la vamos a repetir en 5 años. Si tenemos un adenoma cerrado, en 3 años. Y bueno, así, según sea lo que vamos encontrando en la colonoscopía, lo vamos a ir repitiendo. Por ejemplo, cuando hay pólipos con displasia, se tiene que repetir a los 3 años. Cuando hay 3 o a 10 adenomas con pólipos cerrados 6 de 3 años. 11 o más adenomas, igual de 1 a 3 años. Entonces, el elevado número de pólipos sugiere que hay un síndrome de pólipos. Y las pruebas genéticas que no tenemos nos da que hay que estar repitiendo la endoscopía porque en esos pacientes son los que tenemos mayor riesgo de poder desarrollar el cáncer colorectal.
El tercer caso clínico que se presenta es en cuanto al cáncer gástrico, un paciente masculino de 62 años de edad con las iniciales JBR. El paciente había consultado por los vómitos, aproximadamente un año de evolución de presentar saciedad temprana, pirosis y náuseas ocasionales, 3 meses de pérdida de peso de forma involuntaria no cuantificada y se acompañaba de vómitos postprandiales que se habían exacerbado un mes antes de consultar. No había fiebre, no había manifestaciones de sangrado. Dentro de los antecedentes personales, ningún antecedente médico, contributorio ni quirúrgico. Únicamente era tabaquista, tenía un IPA de 10 y era etilista ocasional. Al examen físico, crónicamente enfermo y adelgazado. Ningún otro hallazgo significativo. El paciente fue abordado, se le realizó la gastroscopía, se había encontrado una tumoración a nivel del cardias y se tomó la biopsia que posteriormente permitió la confirmación diagnóstica de un adenocarcinoma bien diferenciado del cardias gástrico. Si se fijan, de los tres casos, tenemos de denominador común que eran enfermedades avanzadas. Ninguno era candidato a tamizaje. Todos fueron pruebas diagnósticas para detección. Si pudiéramos darle, como dicen los españoles, darle vuelta a la tortilla y hacer un giro de 180 grados y comenzáramos a hacer búsqueda activa desde los factores de riesgo, sería, tendríamos más impacto en la sobrevida de los pacientes. Hay cánceres que puedo evitar que se desarrollen. Cáncer de pulmón, por ejemplo, podemos deshabituar tabaco, nos lo explicaba el doctor Mariano, la incidencia de tabaquismo en cáncer de pulmón. Podemos hacer cánceres que los puedo detectar de manera muy temprana. Nos hablaba de sangre oculta en heces, de colonoscopía, desde que comienza un pólipo, ahí podemos evitar, porque hacemos una polipectomía, un pólipo que tenga tipias, que sabemos que se va a transformar en un adenocarcinoma de colon. Si se quita el pólipo, pues evitamos que dé el adenocarcinoma de colon. Pero hay que detectar al paciente, hay que hacerle la sangre oculta, hay que hacerle una colonoscopía, hay que tomar biopsia, que pasó la polipectomía. Entonces, todos van a hacer intervenciones en salud, todos van a tener un costo. Pero definitivamente el costo de hacer una prueba de tamizaje, una prueba invasiva de tamizaje y un procedimiento con intención de cura, aunque tenga un costo elevado, pero es altamente beneficioso para el paciente, porque es mejor tratar un pólipo en colon, por ejemplo, que tratar un cáncer de colon. Gástrico, tenemos ese sabor, mal sabor, de que nos llegan casi todos en estadios muy avanzados. Es muy difícil que alguien que tenga una enfermedad muy temprana no llegue a consultar, porque llega a consultar con síntomas inespecíficos de enfermedad acidopéptica, de reflujo gastroesofágico, y esa es la típica historia de todos los cánceres gástricos. Hace unos años se planteaba la vinculación del H. pylori infectando, no colonizante, sino que la infección del H. pylori en la génesis del cáncer. Se ha probado con hacer tamizajes de endoscopías de manera electiva, se ha probado con hacer perfiles genéticos, de determinar si hay Epstein-Barr virus, de erradicar Helicobacter pylori. Se han hecho muchas pruebas diagnósticas, se han hecho muchas pruebas, desde las más simples hasta las más sofisticadas, medir el ctDNA como circulante, pero no han tenido un impacto en sobrevida y cada vez son costos más altos y no tenemos un impacto en sobrevida, porque como les mencionábamos al principio, los tamizajes, el fin principal es mejorar la sobrevida de la enfermedad para la que estoy tamizando. Vuelvo a citar Cervix. Todo lo que se ha hecho en Cervix, desde los centros de triaje, la vacuna del VPH, se está haciendo prevención primaria, evitando que la población se enferme. Eso tiene impacto en sobrevida. Cervix es otro mundo. Tenemos que darle una tarde completa sobre Cervix, pero de los sólidos que hemos visto ahora, gástrico nos deja ese mal sabor de que no hay una forma de tamizar. Sí, imagínense cuántas enfermedades acidopépticas no vemos en el país. En primer nivel, cuántos pacientes no nos consultan con gastritis y son periodos largos. Hacer una endoscopía a todos los pacientes que tenemos gastritis o tenemos reflujo es difícil, no tenemos la capacidad instalada. Entonces después cuando el que llegue, que sí va a tener un cáncer gástrico no va a haber cupo para hacer una endoscopía. Solo por etapas clínicas. Imagínense las etapas clínicas cómo se modifican. Un estadio clínico 1A
en 5 años tienen promedio 80% de sobrevida, operado con tratamientos de adjuvancia. Los estallidos clínicos del 2, desde el 3B, 3C, en el primer año cae la sobrevida en menos del 40%. Los casos más frecuentes que vemos son etapas clínicas 3. O sea que el promedio de vida de los pacientes al diagnóstico no va a superar 2 años de periodo libre de enfermedad. Aunque se hayan sido operados, les hemos dado adjuvancia, hayamos combinado radio y quimio, estamos perdiendo en la batalla del cáncer gástrico. La siguiente, por favor. Se ha desarrollado, se ha validado métodos para hacer endoscopías con cierto impacto, pero el problema es cuál es el paciente ideal para hacer una endoscopía. Porque si lo vamos a dejar para todos los pacientes que tienen una enfermedad ácido péptica, este grupo comenzaba a hacer para validar las endoscopías como una forma de predecir un cáncer gástrico, pero la relación de endoscopías con la detección del cáncer, el número necesario de endoscopías para la detección del cáncer superaba 100. Entonces, es bien complejo porque en el país no tenemos la capacidad instalada para hacer tantas endoscopías, porque se van a ir muchas de pacientes que solo son enfermedades ácido pépticas. Hay que hacer más que una simple endoscopía, hay que eh, tener que hacer una mejor anamnesis, hacer mejor educación, detectar más factores de riesgo. Sigue siendo tabaquismo y etilismo de los más vinculados. El antecedente de Helicobacter pylori, metaplasia gástrica. Y para eso tenemos que hacer endoscopía. Pero ¿cómo discriminamos al paciente? La siguiente. Ya nos estaban diciendo que la endoscopía como un método diagnóstico nos permite ayudar, eso es lo que nos explicaba el doctor Castro. Es obvio que si podemos hacer un test de inmunohistoquímica en heces o podemos hacer una colonoscopia virtual, por ejemplo, pero no nos permite tomar biopsia. En cambio, la colonoscopia tradicional sí permite tomar biopsia. Entonces, va a haber un momento en que si queremos ver la presencia de H. pylori, lo podemos hacer con test de hialuronidasa o con los test de determinar el Helicobacter pylori en heces. Pero para saber si hay metaplasia gástrica, que son los que terminan haciendo adenocarcinoma gástrico no cardial, necesito determinar H. pylori y la metaplasia gástrica. Hay que meter el endoscopio y tomar biopsia. O sea, ¿a quién le damos ese beneficio? ¿Será por corte de edad? ¿Será por prácticas o factores de riesgo? ¿Será por índice de masa corporal? ¿Será por tabaquismo, por etilismo? La respuesta es todas las anteriores. Todos los factores de riesgo que tenemos un paciente de denominación común para generar un cáncer son los que tenemos que priorizar para ver qué paciente se va a beneficiar más. Es obvio que si el paciente llega con una enfermedad ácido péptica y fue adecuadamente tratado con inhibidor de protones, con bloqueante H2, si no hay mejoría, mejoramos dieta, mejoramos, damos prácticas saludables, de vida saludable, y el paciente no mejora, ese va a tener que pasar a endoscopía. Así tenemos que ir priorizando. Este tiene que ser nuestro chip, nuestra mentalidad en primer nivel. Cochrane nos mencionaba, ¿vale la pena erradicar el Helicobacter pylori para evitar cáncer gástrico? La siguiente. Se lo voy a poner fácil. Si el paciente tiene una metaplasia gástrica, la evidencia fue moderada para erradicar un Helicobacter pylori. Y con eso estamos teniendo impacto en el adenocarcinoma gástrico no cardial, porque el de cardias está vinculado a la presencia del Epstein-Barr virus. Son dos cosas diferentes. Entonces, si detectamos Helicobacter pylori y el paciente tiene una metaplasia gástrica, ese paciente es el que tiene beneficio de la erradicación. Mire, por ejemplo, me salió el Helicobacter pylori, pero la endoscopía sale bien sobre la gastritis. Se lo pueden erradicar, pero no va a tener impacto en que no le genere cáncer gástrico después, tipo adenocarcinoma. Eso es importante, el adenocarcinoma. Pero mire, fíjese que me hicieron una endoscopía porque tenía 2 semanas de estar tomando esomeprazol, no mejoré. Pasé una endoscopía, y en la endoscopía me salió una metaplasia gástrica, me sale el Helicobacter pylori positivo, me hice un test en ese de Helicobacter pylori y me sale positivo, o sea que es infectante, no colonizante. ¿Vale la pena erradicar el Helicobacter pylori? La respuesta es sí, porque ese es el paciente que termina desarrollando un adenocarcinoma gástrico. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, ahí me quedo medio movido, pero la determinación del Epstein-Barr virus, este es para el cáncer de la unión gastroesofágica. Entonces, ya vamos perfilándonos tres cosas, aparte de los factores de riesgo del paciente, ¿no? Y aquí es bien complejo porque
habíamos quedado que tamizaje era método diagnóstico en un paciente expuesto al riesgo. Pero aquí estamos empezando con un paciente que ya tiene signos y síntomas de una enfermedad, por ejemplo, la enfermedad acidopéptica. Entonces, ¿lo llamamos tamizaje como tal, basándonos en el concepto de la OMS, o es prevención secundaria? Y estamos hablando de una detección temprana. Aquí tenemos ese híbrido, que está entre tamizaje y detección temprana, porque tenemos claros que no todas las gastritis van a ser cáncer gástrico. Eso lo tenemos que tener bien claro. Entonces, ¿valdrá la pena algún método diagnóstico para determinar Epstein-Barr virus para los cánceres de la unión gastroesofágica? ¿Vale la pena determinar y erradicar el Helicobacter pylori en pacientes que tienen gastritis con metaplasia gástrica? ¿Vale la pena someter a los pacientes a una endoscopía? Esas preguntas, si bien es cierto, las vamos contestando con el tiempo, hasta que no tengamos un estudio como el PLSO que les pusimos al principio, no vamos a podernos contestarlos de manera objetiva. Hoy por hoy sigue siendo la anamnesis, la evaluación clínica del paciente, determinación de factores de riesgo, quien nos va a ayudar a discriminar si hay beneficio o no beneficio en la endoscopía después de un tratamiento adecuado para enfermedad acidopéptica. Y por obvias razones, después de haber determinado que el paciente tiene cambios en su patrón de la nutrición, cambio en su estilo de vida, ejercicio, desafectación del tabaco, alcohol, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente, una más. Pareciera que la endoscopía sí va a seguir. La siguiente está bien, solo es para ver el funnel plot. Pareciera que la endoscopía sí va a ser una alternativa, ¿no? Pero insisto, concepto como tal de tamizaje, que vamos a agarrar a un paciente de 50 años y le decimos, venga, don Juan, viene usted por su control de hipertensión arterial, le vamos a meter la cámara para hacer una endoscopia de tubo digestivo superior, no funciona así. Pero de repente el mismo don Juan llega con control de hipertensión arterial y vemos que perdió 15, 20 libras, que de repente la hemoglobina nos cayó de 12 a 9 y que se ha quejado y vimos en las consultas previas que llegó 2 veces las últimas 2 semanas por epigastralgias, por náuseas, por cambios en la coloración, en la defecación con heces negras. Eso no sería tamizaje, porque ya hay signos y síntomas de enfermedad. Eso es lo difícil con cáncer gástrico, que la enfermedad avanzada ya perdimos la batalla y vimos cómo cambian la sobrevida de una etapa clínica 2 a una etapa clínica 3, ¿sí? La etapa clínica 3 cae la sobrevida en los primeros 24 meses. Entonces, mientras no tengamos, porque incluso les mencionaba, determinación de Epstein-Barr virus, de Helicobacter pylori, hacer endoscopía, son métodos de diagnóstico, pero no quedan en el concepto de tamizaje, pero sí nos pueden dar un diagnóstico más temprano. Entonces, lo que tenemos que hacer en primer nivel es buscar esos factores de riesgo para hacerle llegar al paciente esos métodos diagnósticos y usarlos de la manera correcta. La siguiente, por favor. Ah, bueno, no hay nada más que conocer cómo se produce una enfermedad. No hay nada más efectivo que saber cómo se produce para evitarla. Al final, cuando hacemos la erradicación del Helicobacter pylori en pacientes que tienen factores de riesgo, sí podemos evitar. Ahí ven la ruedita, las posibilidades de muerte se van incrementando de gastritis atrófica, metaplasia intestinal, displasia, un cáncer gástrico localizado, un cáncer gástrico avanzado y un cáncer gástrico metastásico a medida que los países han ido perfilando sus métodos de diagnóstico lo más tempranamente posible. Está hablando de prevención secundaria, no es prevención primaria. Prevención primaria es evitar que nos enfermemos, ¿no? Porque los pacientes ya llegan con signos y síntomas de la enfermedad, ya tienen ciertas alteraciones en la mucosa gástrica. ¿Cómo se va incrementando el costo del año de la calidad de vida ganado a medida que el paciente lo vamos detectando más largo en el recurso del tiempo de su enfermedad? No es lo mismo en los asiáticos, como vimos que los dos estudios que están a favor de hacer endoscopía son asiáticos, son los que menos invierten en el año de calidad de vida ganado, porque ellos meten la cámara más frecuentemente. Ahora, ¿valdrá la pena en un país como el nuestro, con tan poca capacidad instalada, porque vamos a saturar nuestros servicios de salud? Entonces, después vamos a generar mucha demanda insatisfecha de los que sí necesitaban endoscopía, porque te van a terminar siendo un cáncer gástrico. Hay que ser muy prudente con la toma de decisiones. No solo vemos la costo-efectividad del estudio, sino que hay que ver también el beneficio que le voy a generar a mi paciente. Recapitulo siempre, los tamizajes, su objetivo principal es mejorar sobrevida del paciente. La siguiente, por favor.
Y como ahora todo es genético, no podemos dejar de hablar de algo genético que nos encanta tanto en oncología. Ya cáncer gástrico se perfila en grupos, así como hicimos con cáncer de mama, con la clasificación intrínseca que nos hizo Perot hace un par de años. Ya cáncer gástrico podemos discriminar si está asociado al Epstein-Barr virus, si tiene estabilidad de microsatélites, si tiene estabilidad genómica, si tiene inestabilidad cromosomal, determinando los genes de reparación del DNA. Al final esto nos va a perfilar para ver si el cáncer gástrico tiene o no tiene impacto de los tratamientos nuevos de inmunoterapia o solamente quimioterapia o que no, o predecir que no van a responder a la quimioterapia. Eso es muy prometedor porque eventualmente, así como determinamos la incidencia del BCRA en la génesis del cáncer de mama, estamos a un futuro muy cercano de perfilar algo similar en cáncer de colon y en el cáncer gástrico. Hacer test genéticos para determinar qué paciente va a terminar siendo más propenso genéticamente hablando de generar un cáncer gástrico o un cáncer de colon, por ejemplo. Siguiente, por favor. Típicamente, ya para ir cerrando cáncer gástrico, nos dividía la clasificación de Lauren en dos grupos de cáncer gástrico, tipo adenocarcinoma no cardial, el intestinal y el difuso, pero nos hemos dado cuenta que cada uno de ellos tiene mutaciones específicas. ¿Será una opción determinar las mutaciones o las pérdidas de los oncogenes reparadores del DNA la posibilidad de un tamizaje para un cáncer gástrico en un futuro cercano? Podría ser. Podría ser, pero ¿qué tanto costo va a generar los servicios de salud? Hoy por hoy, a nuestro país, si bien es cierto, la clasificación nuestra inicial solo va a ser para hematoxilina eosina en intestinal y difuso, tenemos que conocer que cada uno tiene ciertas mutaciones y eventualmente, a medida que vaya avanzando la parte diagnóstica de oncología, vamos a poder determinar esas mutaciones previo, antes de que se dé la enfermedad. Y si eso lo llegamos a hacer en un futuro de mediano a largo plazo, en realidad los cánceres gástricos van a empezar a llegar con un estrés clínico mucho menor. Siguiente, por favor. Creo que ahí terminábamos. Bueno, cerrando con tres comentarios de mi parte y les paso el micrófono a mis colegas. De los 5 cánceres que hemos visto este día, cáncer de pulmón creo que es el que más impacto tiene porque es el que más rápido podemos influir por la deshabitación del tabaco. Cáncer de próstata hay que pensarlo siempre, en todo adulto mayor con antecedentes incrementados. Y aquí hay que ser muy sincero clínicamente cada uno. Si bien es cierto, el PSA es muy importante, si yo no tengo la capacidad técnica de hacer una evaluación digital para evitar poner un bloque con el pudor del paciente, tengo dos opciones: mejoro mis habilidades clínicas y lo refiero rápido al urólogo, porque estamos hablando de un paciente que potencialmente puede tener un cáncer. Entonces, veamos a todos los que tienen factores de riesgo potenciales para cáncer. Con respecto a cáncer de mama, la mamografía, el objetivo es detectar lesiones no palpables. Eso, cuando logremos eso, vamos a tener una muy buena atención primaria en salud. Lesiones no palpables, ese es el objetivo, eso es lo que tiene impacto en salvar vidas para nosotros en oncología. Con cáncer de colon, si bien es cierto, la colonoscopia es el estándar, como nos decía el doctor Castro, tenemos que discriminarlo, no tenemos capacidad instalada, comencemos con sangre oculta, inicial para todos en común, factores de riesgo. Y cáncer gástrico, tenemos ese mal sabor de que como hay muchos síntomas vinculados, tener una prueba propiamente de tamizaje, hoy por hoy no hay, pero tenemos detecciones tempranas en enfermedades locorregionales avanzadas o incluso en estadios tempranos. Determinación del Helicobacter pylori con su erradicación del Helicobacter pylori, la endoscopía nos puede ayudar para ver si hay o no metaplasia gástrica. Bueno, con eso cierro de mi parte. Dejo a los colegas para las últimas palabras y que cierre la actividad de la doctora Chacón. Doctor Castro. Bueno, al final lo importante es enfatizar que los métodos de detección temprana y tanto el tamizaje son muy importantes porque ya vimos cómo la sobrevida cambia del momento en el que se encuentre. Y pues también es muy importante la parte de la prevención, deshabituar el tabaquismo, disminuir las conductas de riesgo, la alimentación de los pacientes, sobre todo los que tienen obesidad, se deben empezar en estilos de vida más saludables. Y hay que caracterizar bien quiénes son los pacientes que están en grupos de riesgo para los que se les pueden realizar las intervenciones.
Solamente, muchas gracias. Perdón, antes de darle la palabra al doctor López, nosotros tenemos la muy mala costumbre de no reconocer el esfuerzo de todos. Este, quiero hacer tres reconocimientos. Uno, a los compañeros de primer nivel que con muy pocas armas terminan haciendo diagnósticos. Y a veces es sorprendente ver la forma en que con las pocas armas clínicas que tienen, con los pocos métodos diagnósticos, piensan en una enfermedad como este tipo y nos hacen llegar lo más pronto posible al paciente. La segunda, pues agradecer siempre al doctor Castro por la disponibilidad de apoyarnos en esto. Es de los últimos colegas que formó el Hospital Rosales, nuestro querido Hospital Rosales que está modificándose. Y creo que cuando uno está recién graduado y tiene tanta expectativa, a veces uno se frustra que las cosas no salen como uno quiere, pero hay que ir batallando y eso es muy importante. Así como él tuvo la oportunidad de entrenarse, yo tuve la oportunidad de entrenarse, todos mis predecesores tuvieron la oportunidad de entrenarse, nuestra obligación es formar a los que vienen y hacerles ver que esto es una lucha constante. Y tercero, pues a nuestro residente, doctor López, muy buena disponibilidad siempre. Siempre lo agarramos ahí a quemarropa. Ahora son tres casos, ya no era uno y lo hizo. Y con tanta cosa que vende Rosales, creo que hasta nos puede haber presentado mucho más. Y quizás la parte más trascendental de esto es que vea que la oncología no solamente es poner una quimioterapia, no solamente indicar una radio, los que tenemos que conducir somos nosotros, si nuestra especialidad. Pues si nosotros solo vemos el tratamiento y no fortalecemos la educación, no fortalecemos a nuestros colegas, no consensamos con todo lo que hay que hacer, el algoritmo de seguimiento del paciente, pues no vamos a ser integrales. Entonces, nosotros somos líderes en el tratamiento de cáncer y el tratamiento de cáncer comienza desde la prevención. Así que, gracias a ambos, doctora Chacón, la dejo para cerrar y buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a los doctores, a nuestros especialistas que siempre están apoyándonos. Creo que todo lo que han mencionado es sumamente importante. El doctor Leandro mencionaba algo también, que hay que considerar muy mucho, que es el papel de los colegas que están en el primer nivel de atención. Entonces, por eso es que se ha tratado de dar este tema para que recordarnos que existen pruebas que nos pueden ayudar a hacer una detección temprana, un diagnóstico temprano para poder hacer las referencias oportunas. Así como ustedes saben todo el trabajo que se ha estado haciendo en cáncer cervicuterino con la prueba de pH, estamos avanzando. Entonces yo creo que ahorita estamos en el camino y en el esfuerzo como Ministerio de Salud de poder fortalecer todas estas pruebas de tamizaje y diagnóstico temprano que nos han estado explicando y mencionando los colegas para poder hacer esos diagnósticos tempranos y referir oportunamente al nivel correspondiente. Primero Dios, pues tengamos el CEN, que va a ser un eslabón importante para estos tamizajes, estas pruebas, y hacer las referencias, como menciono, referencias oportunas, para que pues tengamos un diagnóstico temprano y un mejor pronóstico para nuestros pacientes. Así que, bueno, darle las gracias a los colegas, invitarlos a que siempre se mantengan al tanto de estas ponencias, porque nos sirven pues para apoyar y fortalecer todos los conocimientos generales que vamos teniendo. Y pues es la entrada a el área de oncología. Por eso es que los colegas oncólogos aquí son los que les solicitamos y les pedimos que nos estén dando el refrescamiento de estos temas, ¿verdad? Que pareciera que sí, ya lo sabemos, pero la verdad es que lo debemos de estar reforzando, recordando cuáles son las indicaciones, cuál es el paciente, cuál es el factor de riesgo que debemos de estar buscando para poderlo referir. Así que darle las gracias por su participación, siempre al Instituto Nacional de Salud a través de la plataforma ECO, que nos apoyan en este proceso de educación médica continua. Así que muchas gracias. Pasen buenas tardes.